Durante milenios, el ser humano se ha maravillado ante el universo que lo rodea, explorando las profundidades del cosmos, desentrañando las leyes de la física y mapeando los vastos océanos. Sin embargo, en el interior de nuestra propia mente reside un enigma aún más grande que el de cualquier agujero negro o galaxia distante, el misterio de la conciencia. Los filósofos lo han debatido, los místicos lo han explorado y, en la era moderna, los neurocientíficos han buscado la respuesta en las complejas redes de nuestro cerebro. La hipótesis dominante, la que la mayoría de los científicos acepta sin dudar, es que la conciencia es un fenómeno emergente, un subproducto de la actividad eléctrica y química de los billones de neuronas que conforman nuestro cerebro. Nos dicen que la conciencia es, simplemente, el resultado de la biología, la complejidad llevada a su máximo nivel. Pero, ¿y si esta hipótesis estuviera incompleta? ¿Y si la respuesta al mayor misterio de la humanidad no estuviera en la biología, sino en la física? En el corazón de este debate se encuentra una profunda fractura en nuestra comprensión de la realidad. Durante el último siglo, la física cuántica ha reescrito las reglas del juego del universo, demostrando que el mundo subatómico no se rige por las leyes que conocemos. Partículas que pueden estar en múltiples lugares al mismo tiempo, fenómenos que se afectan mutuamente a distancias inimaginables, y un tejido de la realidad que parece más una red de probabilidades que un mundo de certidumbres. A esta escala, la realidad parece ser más fluida, más misteriosa, más inestable. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la conciencia? La mayoría de los científicos ha mantenido la física cuántica lejos de la biología, creyendo que sus efectos son demasiado pequeños y efímeros para tener un impacto en la escala cálida y húmeda del cerebro humano. Sin embargo, un grupo de científicos y pensadores audaces ha propuesto una idea que podría cambiarlo todo. ¿Y si la conciencia no es solo un producto de la actividad neuronal, sino una manifestación de los efectos cuánticos en el cerebro? ¿Y si la mente humana no es un simple ordenador biológico, sino un procesador cuántico de la realidad? La teoría cuántica de la mente propone que la conciencia podría estar directamente ligada a los efectos que se manifiestan a nivel subatómico, como la superposición y el entrelazamiento cuántico. La superposición, por ejemplo, es la capacidad de una partícula de existir en múltiples estados a la vez, como si un electrón fuera una nube de posibilidades en lugar de un punto fijo en el espacio. El entrelazamiento cuántico, por su parte, es el fenómeno donde dos partículas se entrelazan de tal forma que el estado de una afecta instantáneamente el estado de la otra, sin importar la distancia. Imagina dos monedas que siempre caen una en cara y la otra en cruz, sin importar que se lancen en galaxias opuestas. En esta visión, la conciencia no sería el resultado de la actividad eléctrica, sino de la coherencia cuántica que de alguna forma se mantiene en el cerebro. La experiencia de ser consciente no sería una simple suma de sinapsis, sino un estado unificado y coherente que se mantiene en el tiempo. La idea de una conciencia cuántica es tan radical que ha sido recibida con un gran escepticismo por la comunidad científica. Sin embargo, ha habido algunos descubrimientos que han abierto la puerta a la posibilidad de que los efectos cuánticos no sean tan raros en el mundo biológico como se creía. Investigaciones han demostrado que la fotosíntesis, el proceso por el cual las plantas convierten la luz en energía, utiliza la coherencia cuántica para lograr su increíble eficiencia. ¿Y si este mismo principio estuviera operando en el cerebro humano? ¿Y si los billones de microtúbulos que se encuentran dentro de cada neurona fueran el lugar donde ocurre la magia cuántica? La teoría cuántica de la mente, que une la ciencia del cerebro con la de las partículas, es la propuesta más fascinante y controvertida de nuestra era. Nos obliga a mirar el universo de la mente con una nueva perspectiva, a cuestionar la idea de que somos solo un producto de nuestra biología y a considerar que la respuesta al enigma de la conciencia podría ser mucho más profunda de lo que jamás imaginamos. En el centro del universo de la conciencia cuántica se encuentra la teoría de la reducción objetiva orquestada, OR-CHOR, propuesta por el físico matemático Sir Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff. Esta teoría no es solo una idea abstracta, sino una propuesta audaz que intenta localizar la conciencia en el nivel más fundamental del cerebro. Para entenderla, debemos ir más allá de las neuronas y adentrarnos en las estructuras que las forman. Las neuronas no son solo cables que transmiten impulsos eléctricos, en su interior
Existen redes de proteínas llamadas microtúbulos. Estas diminutas estructuras son los esqueletos de las neuronas, responsables de su forma y de su funcionamiento interno, y para Penrose y Amerov, también son los hogares de la conciencia. La teoría Orchor postula que los microtúbulos actúan como verdaderos ordenadores cuánticos. En su interior, los electrones y otras partículas subatómicas pueden entrar en estados de superposición y entrelazamiento. Estos estados cuánticos, en esta visión, no son simples fenómenos físicos, sino los bloques de construcción de lo que experimentamos como conciencia. La mente no sería un producto de la actividad eléctrica, sino de la danza cuántica que se produce en el interior de estas estructuras. Lo que sentimos como una idea, un pensamiento o una emoción sería, en realidad, el resultado de un colapso en el estado cuántico de los microtúbulos. El término reducción objetiva, en la teoría de Penrose se refiere a la idea de que la conciencia surge de este colapso, un evento físico que ocurre de forma instantánea y objetiva, como si la propia tela del espacio-tiempo estuviera decidiendo un resultado. Esta teoría es una de las propuestas más controvertidas de la ciencia moderna. La razón principal de este escepticismo es el problema de la decoherencia cuántica. La decoherencia es el proceso por el cual los estados cuánticos, que son increíblemente frágiles, pierden su coherencia y se comportan como partículas clásicas. En un entorno cálido y húmedo como el cerebro humano, que está a 37 grados centígrados, la mayoría de los físicos argumenta que cualquier estado cuántico se colapsaría instantáneamente en nanosegundos, sin tiempo suficiente para generar el tipo de computación compleja que la conciencia requeriría. Según los críticos, la idea de que los microtúbulos puedan mantener la coherencia cuántica a la temperatura del cerebro es una fantasía, pero Penrose y Amerov contraatacan. Sugieren que el cerebro podría haber desarrollado mecanismos para proteger estos estados cuánticos de la decoherencia, creando una especie de burbuja cuántica en el interior de los microtúbulos. Afirman que la conciencia no es solo un fenómeno biológico, sino un proceso fundamental del universo que se manifiesta a través de estas estructuras. En su visión, el cerebro no crea la conciencia, sino que la recibe o la canaliza. Esto abre la puerta a una idea mucho más radical: ¿y si la conciencia no es un producto del cerebro, sino una propiedad fundamental del universo que se manifiesta en nuestro cerebro? La teoría Orchor nos obliga a mirar el universo y a nosotros mismos con una perspectiva completamente nueva. La conciencia deja de ser un simple subproducto de la biología para convertirse en un fenómeno fundamental del cosmos. Un misterio que está intrínsecamente ligado a la física cuántica y a la naturaleza del espacio-tiempo mismo. Si la teoría de la conciencia cuántica es correcta, las implicaciones filosóficas y metafísicas son tan profundas que nos obligan a reevaluar todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos. Dejaríamos de ser simples máquinas biológicas, un producto aleatorio de la evolución que, por pura casualidad, desarrolló la capacidad de pensar. En esta nueva visión, la conciencia se convierte en algo más fundamental, una propiedad intrínseca del universo que se manifiesta a través de nuestros cerebros. Dejaríamos de ser los creadores de la conciencia para convertirnos en sus receptores, antenas biológicas que sintonizan una realidad más grande y profunda que se encuentra más allá de nuestros sentidos. Esta idea abre la puerta a un concepto radicalmente nuevo: la conciencia no es local. Es decir, no está confinada a la masa de tejido gris dentro de nuestro cráneo. Si la conciencia se basa en fenómenos cuánticos como el entrelazamiento, podría estar conectada con un campo de conciencia cósmica que impregna todo el universo. Esto resonaría con las antiguas tradiciones místicas que hablan de un alma universal, de una mente cósmica o de un tejido de la realidad del que todos formamos parte. De repente, la antigua pregunta de si existe la vida después de la muerte adquiere una nueva dimensión científica. Si la conciencia es un fenómeno fundamental del universo, no algo que el cerebro crea y que la muerte destruye, ¿podría nuestra conciencia sobrevivir a la muerte del cerebro, simplemente regresando a ese campo cósmico del que provino? Esta visión también cambia nuestra noción de libre albedrío. La física clásica, con sus leyes deterministas, nos ha llevado a creer que nuestras decisiones son el resultado de una cadena de causas y efectos que se remontan al Big Bang. Sin embargo, la física cuántica introduce la aleatoriedad y la probabilidad en el corazón de la realidad.
Si la conciencia se basa en fenómenos cuánticos, como la reducción objetiva, la idea de que nuestras decisiones son completamente predecibles se desmorona. En esta visión, el libre albedrío podría ser el resultado de la capacidad de la conciencia de influir en el colapso de los estados cuánticos, de dirigir la probabilidad en el mundo subatómico. No seríamos simples autómatas biológicos, sino seres con un poder real sobre el universo, pero, como toda gran idea, la conciencia cuántica tiene sus riesgos. Si la conciencia no está en el cerebro, ¿dónde está el límite? ¿Podría una roca, una galaxia, o incluso el universo mismo, tener un tipo de conciencia? Esto nos llevaría al panpsiquismo, la creencia de que la conciencia es una cualidad fundamental de la materia, no algo que emerge de la biología. En esta visión, el universo no sería un lugar inerte y sin vida, sino un vasto y profundo organismo consciente que se está conociendo a sí mismo al final. La conciencia cuántica nos desafía a mirar más allá de lo que creemos que es posible. Nos obliga a cuestionar la idea de que nuestra mente es solo un producto de la materia. Nos lleva a considerar que el universo es mucho más extraño, más hermoso y más complejo de lo que nos atrevemos a imaginar. Y que quizás la respuesta al enigma más grande de todos no esté en el estudio del cerebro, sino en la unión de la biología, la física y la filosofía en una nueva visión de la realidad. El debate entre la conciencia como producto biológico y la conciencia como manifestación cuántica nos sitúa en un punto de inflexión. Si la neurociencia clásica tiene razón, nuestra conciencia es un fenómeno increíblemente complejo, pero predecible, que algún día podremos replicar en una máquina. En esta visión, el misterio de la mente, por muy profundo que sea, tiene una respuesta tangible en el cableado de nuestro cerebro. Pero si la física cuántica está en lo correcto, la conciencia es la prueba de que el universo es mucho más que un simple mecanismo de reloj. Es un tejido vivo, un océano de posibilidades donde nuestra mente no es más que una ola que se eleva por un breve instante antes de regresar a su fuente. La respuesta a la pregunta de qué somos no se encuentra en el microscopio, sino en el corazón de la realidad misma. Para que la teoría cuántica de la mente pase de ser una idea audaz a una teoría científica aceptada, se necesita un nuevo tipo de evidencia. El principal obstáculo sigue siendo la de coherencia cuántica, el ruido, que debería colapsar cualquier estado cuántico en el cerebro. Sin embargo, la ciencia no se detiene. Los investigadores están trabajando en experimentos para buscar señales de coherencia cuántica a nivel molecular en sistemas biológicos. Por ejemplo, se están estudiando los efectos de anestésicos en los microtúbulos, ya que se sabe que la anestesia apaga la conciencia y podría estar interfiriendo con un proceso cuántico. También se están desarrollando nuevas tecnologías para medir los campos electromagnéticos del cerebro con una sensibilidad sin precedentes, buscando anomalías que no puedan explicarse con la neurociencia tradicional. Si se pudiera encontrar evidencia de que el cerebro protege los estados cuánticos, o de que la conciencia está ligada a un evento físico no local, la revolución en la ciencia y en la filosofía sería total. La conciencia cuántica nos obliga a confrontar los límites de nuestro conocimiento. Si la conciencia no está en el cerebro, ¿dónde podríamos encontrar la prueba? Podría ser que la clave esté en el universo mismo. ¿Y si el tejido del espacio-tiempo que Einstein describió en su relatividad no fuera un simple telón de fondo para la materia y la energía, sino el sustrato de una conciencia universal? Esta idea, aunque radical, resuena con los misterios que exploramos constantemente. La materia oscura y la energía oscura, que constituyen la mayor parte de nuestro universo, son invisibles y no interactúan con la luz, pero su efecto es observable. Del mismo modo, la conciencia podría ser un tipo de energía oscura de la mente, una fuerza no local que no podemos ver ni medir con las herramientas actuales, pero cuya existencia podemos intuir a través de los misterios que nos rodean. El futuro de la humanidad podría depender de la respuesta a esta pregunta. Si la conciencia es un fenómeno puramente biológico, la singularidad tecnológica podría llevar a la creación de inteligencias artificiales conscientes, y quizás a una nueva era de posthumanismo. Pero si la conciencia es cuántica, entonces la IA, por muy avanzada que sea, nunca podría replicar la experiencia de la conciencia sin estar conectada a un campo cuántico que no podemos fabricar. En esta visión,
La conciencia seguiría siendo única y exclusiva de los seres vivos que tienen la capacidad de acceder a ella, ya sea a través de los microtúbulos o de algún otro mecanismo biológico aún no descubierto. La respuesta a la pregunta de si la conciencia está en el cerebro, o si es un eco del universo, podría ser el mapa que necesitamos para navegar el futuro y para entender nuestro lugar en el cosmos. El enigma de la conciencia no es solo una pregunta académica. Es la pregunta que nos define. Es la razón por la que nos maravillamos ante un atardecer, la razón por la que nos enamoramos, y la razón por la que, incluso en un universo vasto y frío, sentimos que nuestra vida tiene un significado. La conciencia es lo que nos permite explorar el universo, y al mismo tiempo, lo que nos hace darnos cuenta de que el universo más grande y misterioso de todos se encuentra en nuestro interior. No sabemos si la conciencia se esconde en la sinapsis de nuestro cerebro, en las vibraciones cuánticas de la materia o en un campo de conciencia cósmico que nos une a todos. Pero lo que sí sabemos es que la búsqueda de esa respuesta, el viaje hacia ese enigma, es lo que nos hace humanos.